Tal vez nos pueda parecer que la época de los grandes descubrimientos de tierras en nuestro planeta ya quedó en el pasado. Sin embargo, parece haber lugar para hoy, en pleno siglo XXI, seguir explorando rincones de la Tierra en los que jamás pisó un ser humano. Te invitamos a conocer la increíble historia del descubrimiento del Monte Lico y los misterios que aún hoy se mantienen sin respuesta. A finales del siglo XV, Vasco da Gama rodeó el extremo sur de África para poder llegar a la India desde Europa. Y Cristóbal Colón puso un pie en América. Unas décadas después, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano encabezaron la primera circunnavegación del planeta. Fueron hitos en una época clave de la exploración del planeta. Con el tiempo se siguieron descubriendo más lugares y rincones remotos en distintas latitudes. A medida que se cartografiaba toda la Tierra, parecía quedar cada vez menos espacio para novedades. Sin embargo, existe un lugar que permaneció oculto hasta épocas contemporáneas y que fue revelado gracias a una herramienta que está al alcance de casi todos. En 2012, el galés Julian Bayles se encontraba en su casa navegando en Google Earth, hasta que vio algo que le llamó la atención. Estaba explorando el norte de Mozambique hasta que se encontró con esto. Una mancha verde que denotaba la presencia de un bosque en medio de una extensa región que parecía muy distinta. Ese supuesto bosque estaba bastante bien delimitado, es decir, la vegetación llegaba hasta un punto determinado y no continuaba. Bayles se preguntó entonces qué estaba pasando en este lugar, por qué se veía tan distinto al resto. Antes de contarte cómo siguió su investigación, te queremos hablar de CyberGhost VPN, el servicio que auspicia este video. Porque tal vez también quisiste explorar cada rincón del planeta con Google Earth o realizaste cualquier actividad en línea sin saber que estabas expuesto a hackers. Con CyberGhost podrás estar a salvo, ya que cifra y redirige todo tu tráfico a través de servidores seguros. Además, este servicio te permitirá acceder a más ventajas. Por ejemplo, acceder a contenidos y juegos que cuentan con restricciones geográficas. Tendrás que elegir entre las más de 100 ubicaciones disponibles. Y eso te permitirá acceder al catálogo de Netflix o cualquier otra plataforma como si estuvieras en otro país. CyberGhost cuenta con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20.000 reseñas excelentes en Trustpilot. Otra ventaja clave es que con una sola cuenta podrás proteger hasta 7 dispositivos distintos. En este código QR y en la descripción del video les dejamos la mejor oferta disponible. Solo 2,03 euros al mes con 4 meses gratis, lo que equivale a un descuento del 83%. Además tiene una garantía de reembolso de 45 días. De vuelta en Mozambique, lo cierto es que Julian Bayles no era un improvisado, sino que era un científico que trabajaba en la Universidad de Oxford Brookes. No estaba buceando por Google Earth por simple curiosidad, como hicimos nosotros un montón de veces, sino que tenía objetivos concretos. De hecho, un tiempo antes ya había descubierto otro sitio muy particular, el Monte Mabu. También en Mozambique, esta montaña llega a los 1.700 metros de altura y cuenta con un bosque que cubre unas 7.000 hectáreas. Hasta 2005 era desconocido para la comunidad científica, hasta que Bayles y su equipo lo identificaron en Google Earth. La cuestión es que en pleno 2012, este especialista en biodiversidad detectó algo que le llamaba la atención. ¿De qué se trata este lugar repleto de vegetación? Explorando las imágenes satelitales, descubrió que en realidad se trata de un monte con esta forma muy particular. Lo que sospechaba era que ese bosque que se advierte en la cima tenía menos intervención humana respecto a lo que estaba a sus alrededores, lo que podía revelar mucha información importante. Si un determinado lugar no está afectado por personas, podremos entonces realizar comparaciones que nos permitan entender mejor el cambio climático. A partir de ahí llegaron nuevos desafíos. Claro, un lugar tan único no era tan accesible. De hecho, Bayles vivía a más de 8.000 kilómetros de distancia. Pero el mayor problema no era ese, sino la propia geografía. Al ser un terreno tan escarpado, no cualquiera podía llegar fácilmente para explorarlo. Era paradójico. Las enormes elevaciones lo mantuvieron al margen de los seres humanos, pero al mismo tiempo eso complicaba a los científicos para poder acceder al lugar. El Monte Lico, así se llama, llega a los 700 metros de altura y cuenta con un bosque en la cima de unas 30 hectáreas de extensión. Una de las caras, sin embargo, se eleva solo unos 125 metros, por lo que allí había más posibilidades de adentrarse.
Igualmente era una expedición que requería mucho esfuerzo y muchos fondos. Bayles tardó nada menos que 6 años en reunir todos los recursos necesarios. Es que no era solamente llegar al lugar, sino reunir un equipo interdisciplinario para aprovechar la expedición. En 2018, finalmente, el científico fue hasta Mozambique. Antes de adentrarse en el bosque fue hasta el pie del monte y sobrevoló la zona con un dron, lo que le permitió tener un mejor panorama para saber qué necesitaría para instalarse. El lugar exacto es este, a 160 kilómetros de la frontera con Malawi y a casi 300 de la costa índica, en la provincia de Zambezia. El acceso no es nada sencillo. Los poblados más cercanos son Sokone y Errego, a 20 y 35 kilómetros respectivamente. Para una ciudad más poblada tendremos que ir unos 40 kilómetros al este, a Alto Molokwe, que no llega a los 300.000 habitantes. Es cierto que no son distancias tan grandes, el tema es que no hay caminos adecuados para llegar al Monte Lico. Igualmente, Bayles pudo hacerlo junto a su equipo. Para llegar a la base de la montaña tuvieron que pasar por parcelas con vegetación abundante y zonas pantanosas. En total viajaron 28 personas, entre investigadores de distintas áreas, guías locales, personal de apoyo, documentalistas y 2 expertos en escalada. Es que ascender esos 125 metros no era nada sencillo, por lo que Jules Lines y Mike Robertson tuvieron un aporte clave para generar el apoyo mediante cuerdas estáticas y para enseñarles al resto cómo tenían que subir. Finalmente, una vez dentro del bosque, establecieron un campamento en el que permanecieron durante 10 días. Allí exploraron la zona, dejaron cámaras trampa para captar animales y hasta descubrieron una nueva especie de mariposa que no se conocía hasta el momento. Pero hubo un hallazgo que tal vez sea aún más llamativo. Es que si bien los exploradores creían que nadie había estado en el lugar, hallaron unas vasijas hechas a mano, lo que indicaba presencia humana anterior. Sobre esto se trazaron distintas explicaciones. Para algunos se trataba de rituales ancestrales, quizás para pedir lluvia. Otros hablaban de presencia de alemanes que supuestamente cortaron las cuerdas de las personas que habían ascendido. Pero lo cierto es que no hay ninguna explicación concluyente. Más allá de las particularidades de la hazaña, la historia del Monte Lico nos plantea algo muy particular. Si bien ya no estamos en la época de los grandes descubrimientos, como sucedía con Magallanes o Colón, puede haber lugares por explorar. Lo paradójico es que están cartografiados, a veces tienen nombre, pero en realidad no terminamos de comprenderlos del todo. Podemos pensar que se trata de una excepción, que es el único lugar que se dio a conocer de forma masiva en el último tiempo. Sin embargo, hay otro caso que también es increíble. No fue en Mozambique, sino en este punto exacto de Vietnam. En 1990, un campesino local llamado Ho Han estaba por la zona buscando madera y se topó con la entrada de una enorme cueva. En aquel momento no contaba con los medios para adentrarse en el lugar, pero jamás olvidó que allí había algo especial. Unas décadas más tarde, investigadores de la Asociación Británica de Investigación de Cuevas exploraron el lugar. Descubrieron varios lugares interesantes, pero no estaban del todo satisfechos. Y se contactaron con Han, porque sabían que se había topado con aquella entrada. Sin embargo, el vietnamita no recordaba exactamente dónde era. Con el tiempo, investigó por su cuenta hasta que la encontró. En 2009 contactó a los investigadores y juntos pudieron explorar a fondo este increíble lugar. Se trata de la gruta de Son Doong, la cueva conocida más grande del mundo. Tiene nada menos que 9 kilómetros de longitud. Llega a 200 metros de altura y 150 de ancho. Incluso cuenta con un río subterráneo en su interior y con las estalagmitas conocidas más altas del planeta. A diferencia del Monte Lico, Son Doong recibe turistas, aunque hay que hacerlo con guías autorizados, y el acceso es restringido para conservar el lugar de la mejor manera. En definitiva, en nuestros días ya no vamos a descubrir nuevos continentes o grandes islas, pero la exploración continúa. Cambió de forma, es cierto. Podemos examinar ecosistemas aislados, cartografiar cuevas, descender a fosas oceánicas o descubrir especies en lugares que ya figuraban en los mapas.
¿Podrán surgir nuevas historias de este tipo en el futuro? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en este QR y en la descripción del video tendrás acceso a la mejor oferta de CyberGhost VPN. Por solo 2,03 euros al mes tendrás seguridad total y podrás acceder a contenido bloqueado en internet. Además tiene una garantía de reembolso de 45 días, así que no hay nada que perder. Hasta la próxima.